Señor, de poder abrir tu palabra y recibirla en nuestro corazón. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú nos guardes y nos cuides en este proceso. Padre, que tú hables a esta casa lo que tu corazón nos quiera transmitir. Dios, bendigo al ministerio de adoración, bendigo a los servidores, a media, a danza, de los niños, los jóvenes, todos los ministerios, Señor, de esta casa, seguridad, que están activamente trabajando fuerte para establecer tu reino sobre la faz de esta tierra. Señor, bendecimos su salida y su entrada, bendecimos su familia, todo lo que ellos pongan su mano a hacer, que sea bendecido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos capítulo 1, el verso 8 al 13, y le damos la bienvenida a la pastora que está aquí en esta noche. Está en primera fila. Ella lleva varios miércoles que no puede venir porque la suegra no está en condiciones de viajar. Pero finalmente ayer se hicieron muchos cambios. Tiene una cama nueva. Tiene cama de hospital en casa. Tuvimos que sacar la otra cama, un matre bastante nuevo. Tiene ahora una cama que sube y baja y se dobla para aquí, se dobla para allá. Me fui tentado a llevármela para mi cuarto. Una cama linda y otras cosas que ella necesitaba, ya los tiene. Así que mi esposa puede estar con nosotros en esta noche. Pero cuando usted no la ve los miércoles, está en casa. Pero ya yo creo que la cama, la posición de la cama y otras cosas que le pusimos alrededor de la casa que la van a ayudar a moverse y sentirse libre para hacer lo que tiene que hacer. Mi esposa la deja bañadita, comidita y posicionada en la cama. Romanos, capítulo 1, verso 8 al 13. Vamos a leerlo y estoy leyendo de la Reina Valera. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Esto es, para ser mutuamente confortados. Diga, mutuamente confortados. Bienaventurado el que conforta, porque ese será confortado. Eso es San Luis capítulo 3, verso 18. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles. Pero hasta ahora ha sido estorbado. Amado, hoy, si Dios quiere, vamos a terminar los versos del 8 al 13. Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo los miércoles en la noche. ¿Cuántos lo han encontrado de bendición? ¿Han aprendido algo en este viaje? Han habido algunos miércoles donde se aprende mucho, ha habido otros miércoles donde Dios habla, hemos tenido miércoles donde traigo el iPad, otros que no traigo el iPad. Hemos tenido miércoles donde la pastora no está, donde ella está, y esta noche la pastora está. Y vamos a entrar en las escrituras de Romanos, el capítulo 1, el verso 8 en adelante. La carta de Pablo no fue escrita a gente que vivía en una comunidad cristiana pequeña, eso lo hablamos el miércoles pasado. Entendemos que para el año 58 después de Cristo, más o menos el tiempo que esta carta llegó a los romanos, la población de Roma se excedía el 1.000.000 de habitantes, casi la mitad de los cuales eran esclavos.
Y si se acuerdan, la semana pasada hablamos sobre el asunto de que la iglesia primitiva, la primera iglesia, cuando usted escucha el término iglesia primitiva, se está refiriendo a la primera iglesia primitiva, primera iglesia. Y eso significa que es la iglesia que se formó en el primer siglo y en el segundo siglo. Usualmente los historiadores y los estudiosos de las Escrituras, cuando dicen iglesia primitiva, están diciendo la iglesia que se formó los primeros 100 años después de Cristo y los segundos 100 años después de Cristo. La historia dice que después de los segundos 100 años después de Cristo, la iglesia poco a poco fue adulterada. Eso es otro estudio, pero la pureza de la iglesia en su gran mayoría de su doctrina y de su enseñanza durante los primeros 100 años fue un tiempo especial, un tiempo donde la iglesia fue protegida, guardada, pero ya cuando pasaron de los 100 años de haber sido fundada la iglesia del Señor, comenzó la falsa doctrina, comenzó enseñanzas de otros lugares a copenetrar y afectar la doctrina de la iglesia. No es decir que donde las iglesias estaban formadas o levantadas no había falsa doctrina, la había, pero no había copenetrado la enseñanza de la iglesia hasta que pasó los primeros 100 años de la fundación de la iglesia. Por lo tanto, en Roma, como ya conocemos a Pablo el apóstol, Pablo le escribió a los romanos y en esa ciudad había más de 1 millón de habitantes. Era un centro metropolitano, como los modernos. Roma era un maravilloso lugar para vivir, para el élite, para el rico, si se acuerda. El miércoles pasado hablamos sobre eso. Vivir en Roma durante este tiempo era excelente porque Roma tenía todo. Es como vivir en Manhattan o vivir en Caracas o vivir en San Juan de Puerto Rico, las grandes ciudades. Tenía todo, habían puertos, había toda clase de industria, toda clase de negocio. Sin embargo, la iglesia durante este tiempo, la gran mayoría de los cristianos, de los creyentes, no eran adinerados, no eran los ricos, no eran ni la clase media. La gran mayoría del creyente, del cristiano en este tiempo eran pobres, eran una clase trabajadora que trabajaba todos los días y en Roma no era una excepción. Pablo, en lo que acabamos de leer de los versos 8 al 13, vemos que Pablo nunca había viajado a Roma. Él intentó en varias ocasiones, pero fue detenido. Es como yo por, 30 años quise llegar a Cuba. Me invitaron muchas veces a través de los años llegar a Cuba, pero nunca fui. Todos los viajes fueron frustrados, no tenía el tiempo disponible. Durante la fecha tenía que viajar a otro sitio, no sentía la impresión del Espíritu Santo. Y como Pablo, se le abrió la puerta, se le abrió la oportunidad. Y después de 30 años, más o menos, yo pude ir a Cuba, como ustedes saben. Ustedes me enviaron a Cuba en el mes de julio de este pasado año. Por lo tanto, Pablo entendía lo que era Roma. Él estaba escribiéndole a una iglesia que era perseguida. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos de que las clases más bajas vivían en edificios en ruinas. Ustedes han visto videos de Palestina o videos de el Líbano, videos de países, de ciudades que están en ruinas. Roma era un lugar donde había guerra y había batalla continua. Siempre habían peleas, siempre un estado estaba atacando el otro estado, un imperio estaba atacando el otro imperio. Y Roma, aunque era majestuoso, era grande, era bello, florescente, el arte, la música, todo estaba en un lugar de altura, pero habían barrios. ¿Cuántos han visto barrios dentro de la metrópolis, que son así, que son ruinas? Yo me crié en New Jersey y en el Bronx de Nueva York. Bronx es uno de los condados de Nueva York. Y en el Bronx de Nueva York era así, habían edificios en ruinas, vacíos, vacantes. Las casas estaban viejas, sin pintar, algunas estaban caídas. Así era Roma, especialmente en las áreas donde vivían la mayoría de los cristianos. Quiero que tengan eso en mente porque cuando ellos leen la carta de Pablo a los romanos, ese es el enfoque que tienen.
Y cuando Pablo escribe esta carta, está escribiendo una carta a ese tipo de personas. Ahora, aunque eran de bajos recursos, eran gente inteligente. El judío siempre ha sido un hombre o una mujer estudioso, donde no solamente estudiaban las Sagradas Escrituras, pero también la educación de los judíos, especialmente durante ese tiempo, era algo serio. Hablamos hace varios meses atrás sobre la educación del apóstol Pablo. ¿Se recuerdan? Que Pablo fue enviado a Jerusalén de Turquía. Él fue criado en esa parte del mundo. Él nació allá y lo enviaron para Jerusalén para estudiar. Es decir, los que tenían mucho dinero, muchos recursos o escasos recursos, los judíos tenían la educación en serio. Y igualmente los romanos, sobre todo los romanos. Los romanos eran gente muy centrados en la educación, era parte de la cultura. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma bajo estas condiciones. En la parte de su ciudad donde estaban estas casas, estos barrios, las casas a veces eran multifamiliares, como le indicamos el miércoles pasado. No tenían desagües, los pisos de arriba, segundo piso para arriba, a veces las casas multifamiliares alcanzaban 5 pisos y el segundo, el tercero, cuarto y el quinto piso no tenían agua. Tenían que bajar al patio para sacar agua de un pozo. Por lo tanto, en este tiempo esa era la condición de los romanos y de la iglesia. Con frecuencia se hallaban al borde de motín. Hablamos que había muchas peleas, habían lo que hoy en día conocemos como gangas o pueblos que se juntaban, secciones de gente. Habían pillos, ladrones. La comida era a veces difícil para conseguir. Por lo tanto, toda esta condición es donde la iglesia de Roma se levantó. Y Pablo le escribió a esa iglesia. Y esto todo es importante, este andamiaje este escenario que le estoy dibujando esta noche. Es necesario saberlo porque vamos a entender por qué él escribió los versos que acabamos de leer. El crimen era rampante, los barrios étnicos se convertían en gobiernos por cuenta propia. Es como el Bronx, es como diferentes partes de las ciudades. Si usted entra a algunas áreas de Los Ángeles, estás por tu propia cuenta. Áreas de Nueva York, áreas de grandes ciudades. Es así. Tú entras allí y ni la policía entra a veces, si no es por razones de seguridad. Por lo tanto, el crimen en Roma, especialmente en esa área de Roma, era rampante. Los barrios étnicos se convertían en sus propios gobiernos, manteniendo una frágil paz entre ellos para evitar represalias de parte del gobierno. Y usted sabe que cuando el gobierno entra en una situación como esa es para repartir macanazos. ¿Cuántos lo saben? Ellos no vienen para hacer otra cosa, sino para establecer orden. Y eso sucedía mucho en Roma en esa época. La iglesia, además de todo lo que le acabo de dibujar, la iglesia era perseguida. La gente en Roma no le gustaba las escrituras, no le gustaba esta nueva religión que este grupo de personas estaba levantando, este Cristo que estaban predicando. El convertirse a Cristo, a diferente a nosotros, al convertirse a Cristo a menudo significaba un desafío a este orden social y a la seguridad que se le brindaba. Es decir, tú decir que eras cristiano en Roma, podías perder la vida. Roma era enemigo de la cultura judía. Vivían en una aparente paz, pero no había paz entre ellos. Roma hubiera querido borrar a los judíos del mapa, como hoy en día. Todavía existen muy pocos pueblos que no quieren borrar a Israel del mapa. Israel siempre ha vivido desde su existencia, desde los días de Abraham. Israel ha sido un pueblo perseguido, desde los días de Egipto para acá. Y son cientos y miles de años que Israel viene siendo perseguida. Yo creo, y cuando terminemos en esta noche nuestra enseñanza y usted llegue a su casa, busque mi página de Facebook, acabo de postear
algo que le va a interesar leer. No lo haga esta noche mientras usted está sentado aquí porque le voy a llamar la atención. Pero hay un proceso, hay una oferta de paz para Israel después de tantos años. La Biblia nos habla claro en Primera de Tesalonicenses, creo que es el capítulo 5, por el verso 3 o 4, donde la Biblia dice que cuando dicen paz y seguridad, de repente hay destrucción. Eso nosotros sabemos que eso es junto antes de la revelación del hombre anticristo. Si en Israel hay un contrato de paz y se reconstruye el templo, que by the way yo dije aquí hace creo que 1 o 2 años atrás en un estudio, ya el templo está construido, lo que pasa es que es prefabricated. Tienen todos los edificios, todo el edificio del templo está en almacenes en las afueras de Jerusalén. Y para levantarlo, es decir, cuando el terreno esté listo, desde el momento que deciden levantarlo hasta que se levante y se llene de todos los instrumentos dentro del templo para ofrecer sacrificio, solamente necesitan 60 días, 2 meses. Por lo tanto, el presidente Trump, y esto no es parte del estudio, pero tiene algo que ver con lo que estamos hablando. El presidente Trump tiene un plan de paz y seguridad para Israel, la región y todo el mundo. Es la primera vez que un presidente norteamericano o cualquier otra persona en la historia que habla de paz y seguridad de esta manera y de esta forma para Israel, para la región y para todo el mundo. Él tiene el plan. Él no ha develado o revelado el plan públicamente, pero ha prometido y su gente ha prometido que en las próximas semanas y no meses van a revelar el plan para paz y seguridad que no tiene nada que ver con 2 estados, es decir, el famoso 2 estados, Israel acá y los palestinos acá, sino que él tiene un plan que no tiene nada que ver con eso, que garantiza que todas las partes van a aceptar el plan. Si esa oferta del presidente Trump es aceptado, puede ser el principio del fin en cuanto a esto de la profecía del templo, del anticristo levantarse, identificarse. Bottom line, pronto nos vamos de esta tierra. No vivimos en tiempos para julepiar, no vivimos en tiempos para perder. Son tiempos buenos, no me malentienda, son tiempos maravillosos, vivimos un tiempo de grandes oportunidades, de mucha bendición. Yo siempre, y me moriré diciendo que la iglesia de estos tiempos tiene que ser una iglesia llena de la presencia de Dios, llena de la gloria de Dios, una iglesia que no viva con temor, que contrario al mundo secular, nosotros tenemos nuestra vista puesta en Cristo Jesús y lo que suceda en el mundo no nos afecta al punto donde perdemos todo lo que Dios nos ha dado. Pero simultáneamente y paralelamente a eso, se va a mover una serie de profecías que van a cumplir lo que está escrito en esta palabra hace miles de años. Y en estos días estamos viendo que yo estoy estudiando por lo menos que si esa oferta de paz del presidente Trump, que ha sido en mi opinión personal una bendición para la iglesia en estos Estados Unidos, no soy ni rojo ni soy azul. Yo estoy diciendo que él es un presidente que ha sido amigo de la iglesia. Eso es todo lo que estoy juzgando. Él tiene todos los principios que la iglesia tiene, ese contra el aborto, todas las cosas que son importantes para la iglesia. Tiene más cosas que no son buenas, pero la gran mayoría de lo que es importante para la iglesia, él lo tiene aguantado y protegido. Ese presidente, ese hombre pudiera ser el que Dios está usando para proyectar un plan de paz para Israel. No estoy diciendo que es el anticristo, pero él pudiera ser el hombre que abre la puerta para que el anticristo surja y se cumpla lo que dice las Escrituras. Así que muchos ojos en las próximas semanas, los próximos meses en cuanto al plan de paz del presidente Donald Trump para esa región del mundo. En este tiempo, cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, le dije ya que convertirse cristiano significaba un desafío. Tú estabas desafiando tu familia, estabas desafiando tus amistades, estabas desafiando tu cultura,
estaba desafiando tu trabajo, tus jefes, estaba desafiando a todo. Tú eras un desafío que camina. Hoy día, la gran mayoría de los creyentes, y de este punto me voy a mover rápido, hoy día los creyentes somos espías. 007, nadie sabe que conocemos a Cristo. En esos días todo el mundo sabía que tú eras cristiano porque tú dejabas de hacer lo que hacías antes. Tú dejabas de ir al templo pagano si tú eras romano, tú dejabas de ir al templo hebreo religioso si tú eras judío, tú dejabas tus costumbres culturales, tus costumbres familiares, tú cesabas de participar y era obvio. Es como cuando un católico, en la época de mi esposa, cuando yo se criaba y se criaba Uriel en Puerto Rico, cuando un católico practicante se convertía a Cristo, se sabía así. ¿Por qué? Porque el próximo domingo no iba a misa. Hello. El próximo domingo no tomaba la hostia. Es decir, el cambio era abrupto. Hoy día, como la mayoría de la gente, si son católicos, no son católicos practicantes, o si son agnósticos o ateos, o son cristianos fluctuantes, cuando se convierten a Cristo, usualmente no se ve un cambio muy grande, sino es que ese creyente esté bien comprometido con el Señor. En este tiempo, el creyente se reconocía inmediatamente. Por lo tanto, para ellos era un desafío ser cristiano. Pablo escribe la carta a los romanos para consolar, diga consuelo conmigo. Él escribió la carta, en el primer capítulo está consolando a los creyentes en Roma. Y mire lo que dijo, lo leímos hace un momentito. Para los cristianos judíos, el precio del discipulado a menudo quería decir la pérdida de la familia y del clan. Pregunta, ¿alguien aquí con su mano levantada ha perdido un familiar por convertirse a Jesucristo? Levanta esa mano alta, eso es un precio. Ok, all right. ¿Alguien aquí ha perdido algún trabajo por convertirse o servir a Cristo? Yo soy uno. ¿Alguien aquí ha pagado algún precio de desprecio, de indiferencia de otros por convertirse y por servir a Cristo? Levante la mano. Excelente. Yo me acuerdo cuando yo conocí a mi esposa, ella era una de las únicas cristianas convertidas. Cuando ella se convierte al Señor, su familia completa, incluyendo Titi, Irma, y Uriel era casi cura, Iván, todos eran católicos practicantes. Cuando mi esposa se convierte, la familia completa le dio la espalda. Yo cuando conocí a mi esposa le pregunté, ¿y tu familia? Ella me dijo, no tengo familia. Y yo, ¿y por qué? Bueno, porque soy cristiana. La palabra que usó fue soy aleluya. Soy creyente. Su mamá era católica romana apostólica. Los curas comían en la casa de mi suegra. Ella conocía a todos los curas. Ella trabajaba en la iglesia. Ella era una fanática incansable de la iglesia católica. Por lo tanto, ella pagó un precio. Ella fue de las primeras que se convirtió en toda la familia Hernández Mercado. Ella pagó un precio grande y ya nosotros sabemos que ya muchos de los Hernández y de los Mercados se han convertido al Señor. Pero la que inició eso fue mi esposa en su familia hace muchos años atrás. Y yo vi el precio que pagó. Cuando yo me convierto a Cristo a la edad de 8 años, yo no pagué un precio de familia porque mi familia por 3 o 4 generaciones no fue católica. Fue protestante, pero entonces la generación de mis bisabuelos pasaron del protestantes, o sea, ellos eran metodistas, pasaron a tener la experiencia pentecostal. Y toda la familia se metió en el pentecostalismo. Eso fue como un fuego que arropó toda la familia. Cuando yo me convierto, años después, a la edad de 8 años, yo no pagué ese precio de familia. Yo no perdí mucha familia. He perdido familia en el camino por mi mensaje en ocasiones, pero en cuanto a por mi conversión a Cristo, no. Pero eso es un precio grande. Esta gente lo pagaban todos los días. Ellos pagaban y eran perseguidos, ellos perdían trabajos
por ser cristiano. ¿Alguien aquí está dispuesto a perder su trabajo por ser cristiano? No es que yo le estoy diciendo que vaya a su trabajo mañana y le diga a su jefe, usted es un hijo del diablo, se va para el infierno. No es que le estoy diciendo eso, pero usted sí tiene que ser íntegro. Usted tiene que predicar el evangelio sin palabras, si es posible. El mejor mensaje predicado es el que no se usa palabra, el que se muestra con testimonio, el que se muestra con hechos. Viva de tal manera que te tengan que preguntar, pero ¿por qué tú eres diferente? Y tú digas, porque es que mi papá es absolutamente el mejor padre que uno puede tener. Pero ¿quién es tu papá, muchacho? Mi papá es dueño de todo esto, mira, de todo esto. Él es dueño de todo eso allá. Todo. ¿Y quién es tu padre? ¿Él es millonario? No, mi papá es más que millonario. Mi papá es dueño del oro y de la plata. Él es dueño de los montes y los valles. Mi papá es dueño de todo lo que tú puedas ver. Ese es mi papá. Y ahí tú entras y le hablas. Te votan por loco, no por cristiano. Por lo tanto, dígalo conmigo, consuelo. La vida era difícil para todos los cristianos. En ese ambiente era peligroso. Los creyentes de Roma necesitaban estímulo. Le pregunto, ¿conoce a alguien usted que necesita estímulo? Alguien en su vida necesita estímulo. Estímulo en cuanto a consuelo, en cuanto a compasión, en cuanto a tirarle un brazo, en cuanto a hablarle alguna palabra de paz, alguna palabra de bendición. Los creyentes de Roma necesitaban ese consuelo. Una carta de alguien de la estatura de Pablo. Cuando Pablo escribe esa carta, él es el apóstol principal, él está escribiendo desde Jerusalén. Y cuando la iglesia en Roma recibe esa carta, para esa iglesia nada más era suficiente para recibir esa carta y recibir consuelo. Antes de enseñar profunda doctrina, Pablo era terrible, era un hombre de verdad, bien de Dios. Antes de Pablo, que era un hombre profundo, era un maestro de las Escrituras. Él es el que estableció el fundamento apostólico de la iglesia junto a los otros 11 apóstoles. Pero el mayor de todos, entre Pablo y entre Pedro, uno de los dos era el mayor de todos. Pero cuando Pablo escribe esta carta, él no se mete en profundidad en la doctrina. Esta carta de Pablo, aunque tiene algunas enseñanzas, alguna doctrina, pero la carta es una carta de consuelo, es una carta de apoyo. Cuando terminemos de estudiar la carta de Romanos, usted va a poder entender que Pablo no escribió una carta para enseñar doctrina ni para enseñarle a la iglesia cómo proceder, como lo hizo en Corintios. En Corintios él enseñó doctrina. Si Pablo fue el que escribió el libro de los Hebreos, no estamos sumamente seguros, pero la carta a los Hebreos es doctrina, es enseñanza profunda. La carta de Pablo a los Romanos es una carta de consuelo, de abrazo, de que estamos aquí. Queremos llegar a donde ustedes están. Ustedes no están en Jerusalén, donde podemos confraternizar y estar juntos. No pueden asistir a nuestras reuniones y adorar a Dios con nosotros. Ustedes están viviendo en condiciones difíciles, pero yo quiero ir a verlos pronto. Pero hasta que yo llegue para allá, yo quiero que sepan que los amamos, los abrazamos de lejos y que pronto estaremos con ustedes para amarlos y para darles fortaleza en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por lo tanto, lo primero que Pablo dice en el verso número 8, véalo conmigo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Lo primero que Pablo hizo con ellos es que mostró su aprecio hacia ellos. Pablo les expresa admiración y gratitud por la reputación de fidelidad que se habían ganado. Era una iglesia fiel. Ustedes se acuerdan que hablamos no hace mucho, un domingo, sobre una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hablamos que una de ellas había perdido su fe, que había comenzado bien y en el tiempo había perdido su fe. La iglesia en Roma no perdió su fe. En situaciones bien difíciles,
Pablo mostró en el verso 8 que él apreciaba, él tenía admiración, gratitud por ellos, porque ellos mantenían su fidelidad hacia el Señor. Los creyentes de Roma luchaban y necesitaban oír palabras de Pablo, del mayor apóstol, decirle, you did a good job. ¿Cuántos aquí les gusta escuchar eso? Cuando mi esposa me dice, you did a good job, muchacho, la tierra tiembla a la presencia del Señor. Usted se va a maravillar, usted diciéndole a alguien, you did a good job, el efecto que pudo tener. Y esta iglesia necesitaba eso de Pablo. Sigan haciendo lo que están haciendo. Están ejerciendo un impacto duradero en el mundo. Es lo que Pablo le estaba diciendo. En el segundo lugar, vamos a ver el verso número 9. Romanos 1:9. Mire lo que dice el verso. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Lo segundo que Pablo le dice a la iglesia en Roma es que oraba por ellos. Eso es impresionante. Cuando alguien te puede decir y tú se lo puedas creer que están orando por ti. Cuando el pastor, cuando un hermano de la iglesia, cuando un líder, yo veo que en los chats, los líderes de los chats y los hermanos están orando unos por los otros. Eso es un comfort, eso es una fortaleza. Y Pablo, además de decirle que los apreciaba y que darle palabras de gratitud y admiración, ahora él sabía que era importante que ellos supieran que el apóstol Pablo estaba orando por ellos. Quiero, a través de este verso, y ya que estamos hablando de este verso, decirle que es importante que usted tenga una lista de oración. Tenga una lista de oración, especialmente ustedes que son padres de jóvenes, especialmente los niños. Cómprese un libro, nunca es tarde. Gente como Sonja, que tú tienes un nene pequeño, y Elizabeth y Yesenia, y todos los que tienen niños pequeños acá, Mike y Isis, Jesse. Cómprese en una libreta y ponga el nombre de ese niño allí y escriba sus peticiones de oración. En el año 2020 te caíste y oré por ti y yo vi como Dios te sanó. Esto para su niño cuando sea un teenager va a ser una bendición. Y cuando sea grande y se case y usted le dé ese libro, su fe va a ser bien cimentada. Ore por sus hijos, ore a toda hora. En mi casa oramos a toda hora. Siempre estamos orando por la suegra, mi esposa está orando por mí, yo estoy orando por ella, estamos orando por todo el mundo. En casa vivimos envueltos en oración. Es bueno tener una lista. Yo en mi casa tengo una lista, la tengo en mi oficina donde yo paso gran parte de mi tiempo de oración. Tengo una lista donde los nombres de ustedes están. Yo oro por ustedes. Quizás no todos los días puedo alcanzar tu nombre, pero cojo tu nombre por lo menos una vez a la semana. Y oro por Boti, digo, Señor, mira a Boti, Dios mío, ayúdalo, mira su saxofón, Dios mío, mira su talento, su don, mira su familia, oro por sus 2 hijos, su esposa, oro por el azafata que vuela mucho y siempre está en el aire, su hijo, y por su hija, y después me tiro para donde el Ever Ladies, oro por ella, y oro por Papo, su salud. De manera específica, es bueno saber que alguien está orando por ti específicamente. Me acuerdo cuando nació el hijo de Mike y de Isis, cuando Elijah nació, yo puse su nombre en la lista y dije, Señor, esto va a ser un milagro. Él ahora mismo, los médicos dicen que no puede caminar, los médicos dicen que quizás no va a poder hablar, los médicos dicen esto y esto y esto, y mira dónde está hoy. Pero yo me acuerdo en esa fecha yo escribí eso. Imagínese si fuese usted. Ustedes que están solteras aquí, compren un libro y escriban ese libro sus sueños. Señor, yo quiero un esposo que tenga 6 pies con 2 pulgadas, que sea masculino, que sea fuerte, millonario, que tenga motor a Harley, que tenga un carro lindo, nuevo. Y los muchachos jóvenes, Señor, busque un libro y escriba sus peticiones. ¿Cuántos tienen un libro de peticiones? Yo tengo el mío. Yo tengo un libro de mis peticiones, está dividido en secciones, mi familia, los hermanos de la iglesia, mis peticiones personales, todo esto, lo que yo proyecto para el futuro, hágalo. Y cuando usted se arrodilla a orar, en su intimidad, abra ese libro. Pablo lo hacía, Pablo oraba
por la iglesia en Roma, y yo me imagino que él oraba que el Señor supla sus necesidades de comida, de trabajo, de dinero, que él oraba que Dios los protege, los guarde, los cuide. Uno puede pasarte todo el día, todo un día orando por otra gente. Eso es una grande bendición, cuando usted ora por otro y no ora tanto por usted. Ore por otro más y ore menos por usted. Yo le aseguro a usted que si usted se dedica a orar por otros, Dios se va a encargar de usted. Si su corazón se quebranta cuando ves a otro hermano quebrantado, el Señor se va a ocupar de su corazón, va a ocuparse de sus hijos, va a ocuparse de su trabajo, va a ocuparse de su petición. Hay muy pocas peticiones que yo he tenido delante del Señor que se lo he tenido que repetir. Yo se lo menciono 1 o 2 veces y después me ocupo de otro en mis oraciones. Y Dios se encarga de suplir esa necesidad. Es una receta, es un ingrediente. Una de las cosas que yo aprendí de muchos hombres en mi vida es uno que oraba mucho y la mayor parte de su tiempo era gemir por otra gente. Se pasaba gimiendo, orando por los no convertidos, los no creyentes. Yo me acuerdo en diferentes ocasiones, personas se le acercaban con grandes necesidades. Me acuerdo gente paralítica, los padres, un niño paralítico de 8 años se lo trajeron al altar y él oró por él y el muchacho no se levantó esa noche. No hubo un milagro en el momento, pero me acuerdo en la madrugada cuando nos levantamos a orar, lo primero que lo escuché es llorar con lágrimas por ese niño que no fue milagrosamente sanado la noche antes. Todo el día oraba y lloraba por ese muchacho. Y oraba y esa noche, segunda noche de campaña, la madre lo trajo de nuevo y esa noche ese muchacho caminó, se levantó de la cama. Dios hizo un milagro. Creo que debemos de llenar nuestras oraciones más orando por otros que orando por nosotros mismos. Por lo menos esa era la manera que Pablo lo enseñó y Pablo aseguró que la iglesia de Roma supiera que él oraba por ellos. El conocimiento de que otros están de rodillas ante Dios les permite sentirse respaldados. Y creo que la semana pasada yo mencioné eso en cuanto a nosotros, en cuanto a sus pastores. Necesitamos sus oraciones. Yo cuando lo abrazo a usted, por alguna razón u otra, yo percibo si usted ora por nosotros o no. Y eso no es asunto de señalamiento, no sé, pero conozco el espíritu. Y cuando usted me abraza, yo sé, esta persona ora por mí. Esta persona, yo estoy en su corazón. Yo quiero sentir eso para todo el mundo y en mi esposa. Estos son unos días donde necesitamos sus oraciones, su respaldo. Que usted nos ponga en su libro, en alguna página, y ore por su pastor, ore por su pastora, ore por la familia, ore por la casa, por la iglesia, ore por la necesidad que nosotros como pueblo tenemos. Vamos a ver el verso número 10, el mismo capítulo 1 de Romanos, verso número 10. Mira cómo dice el verso 10. Rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo expresó el deseo de estar con ellos. Eso es grande, porque el deseo de ellos es que Pablo viniese y el deseo de Pablo es que ellos puedan encontrarse y Pablo pueda llegar a Roma. ¿Por qué yo hago mención de eso? Porque Pablo había estado en el ministerio suficiente tiempo para comprender el valor de estar presente cuando alguien necesita aliento. Cuando alguien está y siente lo que tú sientes, eso es bien importante. ¿Cuántos de aquí, sin levantar su mano, su cónyuge, su esposa, su esposo, si usted no es casado, algún amigo, alguna amiga, algún familiar, que siente tu corazón? El corazón palpita igual. Lo que es importante para ti es importante para esa persona. Eso es importante. Y Pablo le estaba diciendo a ellos que él los valorizaba tanto, los quería tanto, los tenía tan metidos en su corazón que él valorizaba a esta gente de tal manera que él necesitaba llegar a Roma. Pablo no tenía que ir a Roma, Pablo no necesitaba ir allá para predicar, Pablo tenía taller. En el caso mío, un ejemplo, lo de Cuba, yo quería ir a Cuba, Dios me dijo que yo iba a ir a Cuba hace 30 años, pero yo no tenía que ir a Cuba. Siempre hay taller, siempre hay donde predicar, siempre hay donde viajar. Pero Pablo tenía en el corazón llegar a Cuba porque era importante para él.
era bien importante porque la iglesia de Roma, la iglesia de Roma necesitaba saber que Pablo le interesaba estar con ellos. Y número 4, Pablo promete ayudarles. Vamos a leer el verso 11 al 13. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Vamos a detenernos ahí. Levante su mano derecha. Usted en esta mano tiene un don dado por Dios. Es esencial que usted use el don que Dios le dio para bendecir a otro. Puede bajar su mano. ¿Cuál es ese don que usted tiene? Pudiéramos tener varios, pero todos tenemos un don específico que Dios nos dio para bendecir a otro. Yo he conocido gente que Dios le ha dado el don que no está en la Biblia, aunque sí, el concepto está en la Biblia, pero yo conozco gente que Dios le dio el don de hacer negocio, de hacer dinero. Gente que se pueden ir al desierto y de la nada hacen un monumento, levantan una compañía, son dulces para el negocio. Ese es el don que Dios te ha dado. Pero no es solamente para tu propio consumo, es para el beneficio de la iglesia. Es para el beneficio de otra persona. Es para la bendición del pueblo que no conoce a Cristo, para poder llevarles el evangelio. Por lo tanto, hay creyentes que Dios bendice con dones y son para bendecir a otro. Y la pregunta esta noche en cuanto a esto para usted es: ¿cuál es el don que tienes que no has desarrollado a toda su plenitud? Que no estás activado, el don está adormecido, el don está limitado, el don no se ha desarrollado. Algunos tenemos el don escondido, esperando algún momento, algún tiempo. Usted sabe que el creyente que no da, no recibe. Y el que no da y no recibe, se muere. Y hay muchos creyentes muertos porque tienen dones de parte de Dios, pero no los están usando. Y ese don se está muriendo. Dios no lo quita. La Biblia dice que Él da dones y son sin arrepentimiento. Si Él te da un don, nunca te lo va a quitar. Lo que pasa es, si no lo usamos, se muere. Y el don se adormece y tú puedes tener un don bien grande, pero se adormece. En el caso mío, como evangelista, Dios me usa en los dones del Espíritu, discernimiento, palabra de sabiduría, la profecía. Yo tengo que ejercer esos dones continuamente, porque si no, se me adormece. Porque es una tentación como pastor no utilizar esos dones. Porque el pastor, su don mayor es la enseñanza. Y he desarrollado este don y quiero seguir desarrollando y creciendo en este don, pero tengo que estar consciente que también Dios me llamó profeta y evangelista, y esos dones yo los tengo que mantener activos. Y es por eso que yo salgo y yo viajo y yo ministro en otros lugares donde esos dones los puedo usar. Después vamos a hablar de lo que es una iglesia profética y lo que saca para afuera esos dones. Hello. Ok, por lo tanto, número 3, es importante saber que Pablo desea estar con ellos. En el verso número 11, él le está diciendo, mire lo que dice en el verso número 13, pero no quiero, hermanos, que ignoráis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, para que hasta ahora ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Perdóname, el verso 11. No puedo brincar. Porque deseo veros para comunicarlos algún don. Entonces Pablo, la intención de Pablo era bendecirlos con el don que Dios le había dado. ¿Cuántos aquí me pudieran decir cuál es uno de los dones que Pablo tenía? De lo que ya hemos hablado. Ya estudiamos a Pablo, sabíamos quién él es, cómo se crió, quién es Pablo. ¿Cuál es un don que usted cree que él quería llevar a Roma? Vamos, tíralo. Dígame.
Revelación, ese es un buen don. Pablo como apóstol tenía el espíritu o la unción de revelación. Eso es un don que él quería compartir con los romanos. ¿Cuál más? Yesenia. Evangelizar. Él quería ir a Roma y además de serle de bendición a ellos, yo me imagino que él quería predicar en Roma para ganar, usando su don de evangelismo, para ganar almas nuevas para la iglesia de Roma. Otro más. El de lengua. Sí, Pablo, él mismo dijo en varias ocasiones que él hablaba lenguas más que nadie. Estoy seguro que cuando estuvo en medio de ellos tuvieron tiempos de adoración y hubo palabras de Dios, hubo lengua, interpretación, definitivamente. Excelente sabiduría. Pablo era apóstol, un apóstol tiene que ser maestro y el maestro tiene que tener revelación, tiene que tener sabiduría de las Escrituras. Todo eso Pablo quería ir a Roma para compartir. El verso número 11 dice, para comunicaros algún don espiritual. ¿Para qué? A fin de que seáis, ¿qué? Confirmados. En la versión que yo tengo dice, para que seáis fortalecidos. El verso 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros. Es decir, Pablo quería, en cuarto lugar, Pablo quería ir a Roma para repartir y para comunicarlos, para bendecirlos con algún don. Él quería fortalecerlos. Esta versión dice otra cosa, pero la versión mía dice que seáis fortalecidos. Un don es efectivo si al final del uso de ese don la persona es fortalecida. Ese es el fin de un don. La palabra fortaleceos o fortalecidos también es edificados. Los dones son para fortalecer, para edificar la iglesia. Los dones nunca son para que el que tiene el don y use el don sea levantado. Porque esto no se trata del hombre, no se trata de nadie que no sea Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta casa desde sus principios hemos dicho que la gloria siempre es de Dios. Júbilo Church es una iglesia de creyentes donde todos usan sus dones y sus talentos para bendecir, fortalecer y edificar el cuerpo de Jesucristo. Amén. El verso número 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados. Ese concepto ahí es importante. ¿Por qué? Porque todos los domingos Roberto dirige adoración. Todos los domingos Luna se sienta a tocar la guitarra. Todos los domingos Javier llueve, truena, relampaguea, busca la manera y forma de llegar aquí para tocar el bajo. Ellos usan el don que Dios le dio para bendecir a otro, pero Pablo dice, esto es para ser mutuamente confortados. Es decir, Roberto se vacía en un culto de adoración. Luna da todo lo que tiene con su voz y su guitarra, pero ellos necesitan que alguien en la casa los conforte y los bendiga cuando tengas el momento y tenga el lugar. ¿Me entendieron? Todos necesitamos un abrazo, todos necesitamos ser bendecidos, todos, especialmente los que están activos, las danzoras. Ellas necesitan escuchar, you did a good job, you did great, hallelujah, praise the Lord, siempre y cuando la gloria sea para Él. Mi esposa tiene un dicho, ¿cuál es el dicho tuyo? Que la gloria es para Dios, pero tú no quieres decir el dicho. Dámelo. Yo no sé si es aplicable, pero suena bien. Vamos a ir al verso 12, lo terminamos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoráis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto,
como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. Amados, los desalentados necesitan estímulo emocionalmente, espiritualmente todo el tiempo. No tome por sentido de que Roberto, porque él sube acá arriba y dirige la casa en adoración, o que la pastora venga y, como hizo el domingo, que predicó un excelente y poderoso mensaje, pero por dentro pueden estar batallando, guerrando, pueden estar confligidos, pueden estar viviendo días difíciles. Lo que pasa es que han aprendido a separarse de lo que Dios los llamó a hacer. Lo hacen efectivamente porque aprendieron a pasar el umbral de que este es el que Dios llamó, aunque somos uno, no nos dividimos en dos, pero yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer, aunque esté viviendo lo que yo esté viviendo. Por lo tanto, todo el mundo necesita ser alentados, necesitan ser ¿qué? Confortados. Mire a alguien cerca de usted y dígale, yo que te quiero confortar a ti de vez en cuando. Quiero ser de confort a ti. Hay gente que aquí a mí me da mucho aliento, mucha bendición, mucho respaldo. Usted no sabe lo que son los textos que usted me envía a mí durante el día, que me diga, pastor, lo quiero, lo amo, estoy orando por usted. Esas palabritas de 3 o 4 palabras que usted me diga, eso cambia mi día. Yo no necesito sermones, yo no necesito doctrina profunda. Yo no necesito que usted me llame con palabras largas. Un abrazo de Javier, cuando se está bajando del altar, él no tiene que ni hablar. Él me da un clase abrazo, eso yo digo, gloria a Dios. Aleluya. Que piloto, cuando yo veo piloto acá arriba y él me permite tomar su pandereta, yo toco su pandereta y cuando yo se la dé y él me da ese abrazo y piloto siempre me planta un beso aquí. Y yo siento su abrazo, su beso. Yo digo, wow, tú sabes, me quieren, me aman. No es que somos emocionales en necesidad tan básica como esa, pero es un comfort, es un apoyo. Es uno saber que estás impactando la vida de otro. Si has impactado, si alguien te ha impactado, dígaselo. No tome por sentado de que la gente hace lo que hacen porque lo hacen. Dígale gracias de vez en cuando a la gente que te bendice. Hay gente que vienen a mí después de nuestras reuniones y me dicen, pastor, excelente sermón, poderoso. Mi reacción siempre va a ser, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias. Mejor dime, pastor, te amo tanto, te quiero, qué lindos están tus zapatos, eres una bendición en mi vida. Esas cosas sencillas para mí llegan mucho, y así eran los creyentes en Roma, y por eso Pablo le estaba hablando como Pablo le está hablando. Así que nosotros en esta noche vamos a concentrar en consolar a otros. Diga consuelo. Así como Pablo consoló a la iglesia de Roma, estaban desalientados, necesitaban estímulo espiritual y emocional. Él quería que supieran que su amor por ellos era tangible. Diga tangible, por favor. No ame por fe. ¿Usted conoce a alguien que ama por fe? Yo tengo gente en mi vida que me aman por fe, pero no los he visto en, no sé, 1 año, 2 años, pero me aman. Yo no quiero gente que me amen por fe. Todos necesitamos gente que nos amen de verdad. Aunque sea corto la muestra de amor, pero muestra su amor al que usted ama. Agradezca a la gente que está a su alrededor, bendiga la gente. Concéntrese en bendecir a otros, en alientar a otros. Y el verso número 11, Pablo le da un par de razones de la visita propuesta, cada una de las cuales introduce con el término griego, con el propósito o con el fin de impartirles. Pablo era de impartir, de dar. Vamos a ver a 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 7, y estoy usando la Reina Valera. 1 Corintios, capítulo 1, verso 7. Estamos hablando de compartir, de dar. Dice el verso 7, de tal manera que nada os falte en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en esta noche? Todos los que aquí tenemos dones del Espíritu, y hay algunos que tienen más de uno. Hay muchos que tienen 2 y 3 dones que Dios quiere que usted
los ponga a manifestarse. ¿Para qué? Dígalo conmigo, para el consuelo de otra persona. Todos necesitamos consuelo. Todos los que estamos aquí en esta noche necesitamos un abrazo, necesitamos una palabra de aliento. Tenemos que tomar la postura de Pablo. Pablo le escribió diciéndole: yo quiero llegar a donde ustedes, yo los amo, yo agradezco, yo los quiero respaldar, quiero darles un don espiritual. Entiendo lo que están viviendo, sé lo que es vivir en Roma, sé lo difícil que es ser esa iglesia. Sin embargo, sabemos su reputación de ser fiel ha llegado hasta Jerusalén. Pablo le estaba hablando ese tipo de palabras. Estos versos de la primera carta de Pablo a los Romanos habla de consuelo. Todos necesitamos consuelo. Todos necesitamos ser edificados. Consuele y edifique a la gente cerca de usted, pero también busque consolar y edificar a la gente que lo bendice usted. Vamos a abrazar, vamos a dar la mano, vamos a dar palmadas en la espalda, vamos a poner en práctica que cuando llegamos a la casa del Señor, para nuestras reuniones el domingo y los miércoles, y las actividades, que le demos gracias a la gente que está sirviendo la puerta, a la gente que está preparando el agua. Este sitio no está limpio solo, el aire no se prendió solo, estos músicos tienen que tocar su instrumento, los muchachos tienen que dirigir, los pastores tienen que predicar, los maestros de los niños tienen que dar clases. Y yo me alegro con todos los planes que Jessie tiene con los maestros de los niños de esta casa. Jessie, están haciendo un trabajo excelente. Ella necesita que usted le diga de verdad, además del chat, dígale en su rostro, su cara: Jessie, tú estás haciendo un trabajo excelente. Porque si ella cuida el hijo suyo o su hija, que son pequeños terroristas, ¿se acuerdan? Jubilo Terrors. Está haciendo un excelente trabajo. El maestro que se meta allá atrás y después de una hora sobrevive, eso es un don. Julio y Lilibeth, que están trabajando fuertemente con nuestros jóvenes y todavía están vivos, y a Julio no se le ha caído todo el pelo, es digno de admirar y decirle: están haciendo un buen trabajo. Así que siempre tengo esa en mente. Tome la mente, tome la mentalidad, la actitud del apóstol Pablo. Sea de consuelo a otro, sea de edificación a otro, cuando puedas hacerlo. Amén. Vamos a estar puestos de pies, amados. Vamos a orar. Los muchachos, si quieren subir acá. Queremos hacer oración. ¿Cuál es la oración? La oración es: Dios, ayúdame a ser un dador y no siempre uno que exige, que recibe. Ayúdame a ser un dador naturalmente. Que yo no sea tan autocéntrico, que no todo siempre tiene que ser de mí. ¿Cuál es el don que Dios te dio? ¿Cuál es el don que te dio el Espíritu Santo? Que es necesario que actives, que está adormecido, que necesita quizás quitarle el mojo un poco, orar que el Espíritu Santo lo reavive. Reaviva el don de Dios que hay en ti. Y eso lo hace el fuego del Espíritu Santo. Y tu paso de fe para activar lo que se ha adormecido. Si tu don está adormecido y ha sido por tus decisiones, por tu falta de actuar, de accionar. Y se reaviva tan simple como decirle: Señor, perdóname. Yo sé que tú me has dado dones para ser de consuelo a otros. Sé que tú has puesto en mi vida dones y talentos para bendecir a tanta gente. Ayúdame a salir de mí mismo más a menudo, de ver más allá de mis necesidades, de ver más allá de mi familia inmediata, de ver más allá de
de mi familia extendida, ver más allá de mi trabajo, mis amistades. Ayúdame a ver más allá, dame visión como la de Pablo. Él estaba tranquilo en Jerusalén, siendo uno de los principales apóstoles. Se hubiera podido quedar en Jerusalén el resto de su vida. Sin embargo, Pablo quería llegar a Roma, solo para pasar un tiempo con esta iglesia que estaba tan necesitada de su consuelo, de su palabra, de su bendición. Mientras los muchachos cantan, habla con el Señor. Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Si el don está adormecido, si el don está callado, detenido, pide al Espíritu Santo que te ayude a reavivar, a reenfocarte en hacer lo que Dios te llamó a hacer. Aunque parezca pequeño, para Dios es grande y para la iglesia es esencial que tú hagas lo que Dios te llamó a hacer. No lo detengas más. Toma las decisiones necesarias para posicionarte para poder hacer lo que Dios te llamó a hacer. ¿Para cuándo los vas a dejar? ¿Para cuándo? Hay mucha gente que necesitan de ti. Yo necesito de cada uno de estos muchachos. Cuando uno de ellos faltan, yo me siento vacío en esa área. Hoy no vi a Roberto y aunque Elizabeth hizo un trabajo excelente, pero me faltó Roberto. Cuando no veo que Luna viene a la esquina, eso me hace falta el saxofón de Boti. No por su música, sino por su presencia. Porque somos un equipo, somos una iglesia, somos una casa. Y así es la iglesia del Señor. Padre, gracias. Pido que tu Espíritu Santo obre en cada persona. Que salgamos de esta noche, de este lugar, Dios mío, activados, motivados. Que salgamos de aquí, Señor, con las directrices de tu Espíritu Santo para hacer lo que tenemos que hacer para consolar al que necesita consuelo. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Rey.